Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un gran placer recibirlos y darles la bienvenida aquí en islam.com, en Islam TV, para poder hablar en esta oportunidad acerca de las virtudes en el Islam. Un tema que nos interesa plantear en detalle porque, bueno, sinceramente creemos que es muy importante. Cuando hablamos de la ética, si recuerdan, en algún programa estuvimos hablando de la dimensión ética del Islam. Dijimos que en su momento todas las religiones tienen una dimensión moral, una dimensión ética que es fundamental porque tiene que ver con el interior del ser humano, tiene que ver con la forma del espíritu humano, es quien de alguna manera da el carácter del ser humano. Y cuando hablamos de ética estamos hablando de dos grupos de caracteres. Un grupo al cual llamamos virtudes, que tiene que ver con el buen carácter y las características bellas del carácter humano. Y otro grupo son los vicios, digamos, aquellos defectos del alma, aquellas enfermedades del corazón. En este programa nos interesa tocar el tema de las virtudes. ¿A qué llamamos virtudes y cómo se logran esas virtudes? Obviamente el corazón del ser humano tiene una, de alguna manera, forma que le da una tendencia hacia el bien, hacia la bondad. Uno por naturaleza siente que internamente tiende al bien, o por lo menos desea el bien, o por lo menos ama el bien, o por lo menos ama que hagan el bien con él. Entonces, esa tendencia que nosotros, ese, digamos, conjunto de tendencias lo llamamos fitra en el Islam, o sea, la naturaleza primigenia del ser humano, hace que el ser humano vaya a buscar embellecer su alma y su espíritu con las virtudes, es decir, con el bien, es decir, con la bondad. En cuanto a las virtudes, obviamente uno, antes de comenzar con este embellecimiento del alma, debería acabar con los defectos y los vicios del alma. Por eso muchos maestros de la ética islámica aconsejan que uno empiece a ver cuáles son las enfermedades de su corazón para acabar con ellas y luego sí comienza lo que le llaman el embellecimiento del alma. Hay dos etapas, una etapa de vaciar el corazón de las enfermedades y una segunda etapa de embellecerla y de alguna manera adornarla con las virtudes. Cuando hablamos de virtudes en el Islam hablamos de dos cuestiones. Uno que es una tendencia humana, interna, espiritual del corazón, cuando uno tiende hacia algo, y luego hablamos de un hábito que se convierte de alguna manera en parte del carácter. ¿Cómo se logran las virtudes? Bueno, a través de la acción. Generalmente uno debería tener un programa de acción válido, que cada acción lo lleve a uno a un grado de virtud, que esa virtud obviamente va a embellecer al alma paulatinamente, ya que uno a través de la repetición de las acciones logra dar forma a esa virtud, y esa virtud luego se transforma, como bien dijimos, en un hábito. Es un carácter que embellece el corazón cuando uno lo hace constantemente. Por lo menos podemos decir que las virtudes, hay algunas que son mucho más fáciles de llegar a ellas porque la naturaleza humana nos acompaña y muchas veces lo genético, la educación también nos ayuda, nos colabora en el sentido de poder lograrlas. Muchas cosas a veces son parte de la cultura familiar de una persona o la cultura social de una persona. Entonces es simple llegar a ellas. Muchas no. Uno necesita trabajar con su alma. Por eso, si recuerdan en algún momento, en alguno de nuestros programas, estuvimos hablando de la dimensión ética, que dijimos que el ser humano nace con su espíritu como si fuera un papel en blanco. Y ahí tiene que comenzar a dibujar, es decir, dar forma a su espíritu, dar forma a sus caracteres. Y ahí es donde la virtud toma su color. Cuando uno comienza a dar forma a su espíritu, lo que tiene que hacer es justamente borrar de su espíritu los puntos negros, los puntos negativos, y empezar a dibujar en ese corazón y en ese interior los puntos de belleza, aquellos dibujos que hacen una forma bella y bondadosa de nuestro espíritu. Esa es la filosofía de la virtud. Obviamente el objetivo es llenar nuestro corazón, todos sus vacíos, todas sus partes, todos sus recovecos, todas sus esquinas con virtudes, para transformarnos obviamente en un hombre perfecto. Cuando hablamos de hombre perfecto estamos hablando de alguien que logra tener un desarrollo equilibrado de todas las virtudes al mismo tiempo, sin que una
prevalga sobre otra, sino que uno pueda desarrollar todo tipo de bondad, de belleza y de bien al mismo tiempo, de tal modo que con el desarrollo de todas estas virtudes uno logre la perfección, logre, podríamos decir, parecerse a Dios. Y una de las filosofías del cual se nos requiere de alguna manera estar en contacto con Dios, conocerlo a Dios y establecer en Dios un modelo, es porque Él es el dueño de todas las verdaderas virtudes, de todas las verdaderas perfecciones. Entonces nuestro camino es justamente imitar ese modelo divino a través de los profetas, a través del ejemplo humano de cada uno de ellos, que en realidad eran un modelo de hombre perfecto. Virtudes morales. Cualquier rasgo positivo presente en el comportamiento y la ética del ser humano se considera una virtud moral. Las escuelas de pensamiento tienen diferentes puntos de vista sobre las virtudes éticas: la emocional, la epicúrea, la comunitaria. Cada una de ellas ofrece una explicación diferente sobre las virtudes morales. Para poder distinguir el punto de vista más correcto entre dichos pareceres diferentes, antes que nada, es necesario responder a la pregunta fundamental de ¿cuál es la verdadera perfección humana? El comportamiento o la moral son considerados una virtud cuando suma a la perfección humana y la ayuda a alcanzar la perfección máxima en su vida. Desde el punto de vista islámico, la máxima perfección del ser humano se alcanza a través de la bienaventuranza y la salvación eterna después de la muerte. Por lo tanto, cualquier conducta ética que ayude a los seres humanos a lograr dicho objetivo será una virtud ética. El Islam presenta 3 tipos de virtudes para que el ser humano alcance la perfección y la prosperidad entera. Las virtudes de la relación entre Dios y el ser humano son: profundizar en el conocimiento, la fe, el recuerdo eterno de Dios, la oración, la creencia en la profecía, la vida después de la muerte y el arrepentimiento. Las virtudes humanas: mantener el orden en la vida personal, evitar las tareas inútiles, aprovechar al máximo la vida y los talentos. Las virtudes de la relación interhumana: la humildad, la veracidad, la confianza, la bondad, el afecto hacia los demás y el ayudar a los necesitados. Llevar a la práctica tales virtudes puede tener efectos muy positivos en el destino del ser humano después de la muerte e incluso en este mundo. El ser humano, con dichas virtudes, gozará de la salvación eterna en el paraíso de Dios y vivirá de forma feliz en este mundo antes de morir, ya que dispone de las más altas virtudes y cualidades, y esto resulta en el amor de los demás hacia Él, y no permitirá que en su corazón anide el odio hacia los demás, y tampoco el resto le odiará en su corazón. Además, este tipo de persona ha pasado la mayor parte de su vida cumpliendo una serie de deberes personales, como es el caso de ayudar a los demás, y no ha dedicado ni un segundo de su vida a cosas infructuosas y sin ningún fin. Este es uno de los componentes más importantes de la felicidad. Le damos nuevamente la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y seguirnos hasta este momento en islam.com. Estamos hablando acerca de las virtudes y para ello queremos hablar con la licenciada Masuma Paz, la experta del programa, para que nos explique un poco sobre este tema. Licenciada, salamu alaikum, te saludo y te doy la bienvenida, muchas gracias por participar. Estamos hablando de las virtudes en el Islam, queríamos que nos comentes un poco sobre este tema. Bueno, en esta serie de charlas respecto a la educación en valores, a la moral en sí misma, desde el punto de vista islámico, vamos a interesarnos más que nada en el fomento de las virtudes, en el desarrollo de las virtudes. Y también para poder tener una mejor conducta tenemos que hablar de los vicios que uno tiene o de los defectos que uno tiene. Por eso, en cada charla pretendemos hablar un poquito de una virtud y también de algunos vicios y cómo curarlos. En el tema de las virtudes tenemos el tema del pensamiento. El pensamiento es de los más importantes y de los más incentivados desde el punto de vista islámico. Hay narraciones islámicas que hablan que 1 hora de pensamiento es mucho mejor y tiene más recompensa que 1 año entero de adoración en el sentido de adorar a Dios, de rezar, de ayunar, hasta incluso de peregrinar.
Y hasta incluso el Imam Khomeini, uno de nuestros grandes místicos, ha dicho y lo ha comparado que 1 hora de pensamiento es mucho mejor que 60 o 70 años de adoración. ¿Cuánto valor tiene? Ahora, en estos momentos, a veces hablamos de que la fe islámica o una persona que tiene fe no tiene pensamiento. A veces dice uno cree, porque es un sentimiento. Desde el punto de vista islámico es todo lo contrario. La fe tiene que estar fundada en el pensamiento y la meditación. ¿Y qué tipo de pensamiento tenemos que tener? Es un pensamiento de atención y de prestar atención y de concientización y conciencia del mundo en el que vivimos, para qué estamos y de lo que es en general toda la creación de Dios. El Corán mismo también incentiva y dice, recuerden a Dios mucho y también glorifíquenle mañana y tarde. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Mañana y noche, glorifíquenle mañana y noche. Según el Imam Sadiq alayhi salam, es uno de nuestros inmaculados, él explica que todas las adoraciones tienen un límite. Por ejemplo, en el mes de Ramadán nosotros ayunamos un mes, o en la peregrinación se hace durante unos días específicos en el año, o cuando adoramos tenemos una serie de oraciones con una cierta cantidad determinada de ciclos. Sin embargo, el Corán dice, وَاذْكُرُوا kathiran. Kathiran significa mucho. Recuerden a Dios mucho. Ahora, este recuerdo es el pensamiento. No es un recuerdo vacío, es un recuerdo de pensamiento. Si lo relacionamos con otras aleyas del Corán, también dice, y hagan la oración para recordarme. Dice, yo soy ciertamente Dios, no hay otro Dios que yo. Entonces, por favor, adórenme, hagan la oración para recordarme. Es decir, saquen todo ídolo que adoren y adórenme a mí. Y piense, ¿para qué? Lidikri. Lidikri significa para recordarme. Esta atención es en función de esta vida y también para la otra vida. Cuando tenemos una atención y una vida, sabemos que cada uno de nuestros actos tiene un efecto en la otra vida. Y para eso dice, Dios nos está mirando. Hay numerosísimas aleyas del Corán que hablan de que cada acto será computado, cada acto será grabado. Dios nos está viendo, los ángeles nos ven, el profeta nos ve, los inmaculados nos ven. Y también no solamente nos ven, sino que también dicen que tenemos ángeles que están computando, y computar quiere decir están anotando cada una de nuestras acciones, y esas acciones después se plasmarán en un libro donde nos va a ser entregado y nosotros no vamos a poder negar. ¿Y cómo es que no vamos a poder negar? Si nosotros queremos negar, los ángeles van a atestiguar por nosotros. Ellos van a ser testigos y van a testimoniar lo que nosotros hemos hecho. Y también, no solamente los ángeles o algo externo a nosotros, sino que en otras aleyas del Corán también dice que nuestros propios miembros van a hablar por nosotros, hasta si no es nuestras bocas, nos atarán las bocas y las manos, y nuestros pies atestiguarán, nuestra piel va a atestiguar. Y también cuando nosotros queramos quejarnos de estos miembros que están hablando de nosotros y le digamos incluso a la piel, ¿por qué atestiguas en contra de mí? Dice, el que me ha hecho hablar ha sido Dios, quien te creó una vez primera y a quien tú regresas nuevamente. Entonces, estemos atentos. Todas las cosas glorifican a Dios. Hay aleyas que dicen, todo este mundo tiene una inteligencia y cada cosa adora a Dios en su forma, pero nosotros no entendemos. Tenemos nuestros corazones cerrados, tenemos que despertar y abrir los oídos del corazón para poder escuchar y alabar a Dios y estar atentos que nuestra vida no termina en este mundo y que todo lo que hacemos tiene un efecto en el otro. A cultivar nuestras virtudes, empezando por el pensamiento. Wassalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bueno, te agradezco mucho, que Dios te bendiga y te recompense. Como bien escucharon, estuvimos disfrutando y beneficiándonos de las palabras de la licenciada Masuma Paz, que nos comentó acerca de las virtudes del Islam. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Gracias. Bueno, estamos nuevamente en islam.com para continuar con este tema de las virtudes éticas. Tenemos un llamado por Skype. Te doy la bienvenida. Salam alaikum. Estamos hablando en este programa de islam.com acerca de las virtudes éticas y nos gustaría un poco escuchar tus palabras sobre este tema. ¿Cuál es tu opinión y qué podrías beneficiarnos, digamos, sobre la ética y las virtudes? Walaikum salam, muchas gracias por la consideración. Y bueno, antes de dialogar acerca de las virtudes éticas, es importante destacar que el ser humano tiene la capacidad para definir o redefinir su conducta a través de una práctica moderada que le permite al mismo tiempo conducirse por el camino del autoperfeccionamiento. De la misma manera, las virtudes éticas son las que tienen que ver con el comportamiento y que éstas están arraigadas al alma. Las mismas se adquieren o se consolidan, ya sean buenas o malas, a través del desarrollo entre sus puntos intermedios. Sobre todas las virtudes éticas destaca la justicia. Ella puede ejercer o ejerce su fuerza sobre las demás virtudes. Por consiguiente, una persona que sea justa puede proyectar de estas virtudes hacia sí misma y dentro de las demás personas. ¿En qué nos podemos beneficiar entonces si decimos que éstas están arraigadas al alma o que forman parte de nuestra conformación física? Bajo ningún concepto podemos decir que el ser humano no puede tomar partido en este tipo de asuntos. Por el contrario, el hombre tiene la capacidad para sobreponerse sobre los dictámenes de su naturaleza y poner en práctica y desarrollar este tipo de decisiones, o bien instruirse por el camino del autoperfeccionamiento. Para hablar un poquito de la situación de las virtudes en nuestro mundo actual, ¿cuáles son esas virtudes que te parece que realmente nos hace falta y que hoy no existen, digamos, como una realidad cultural, social en nuestras sociedades? Para nadie es un secreto que la justicia, a pesar de estar en boca de muchos y especialmente entre los que dicen ser más justos, es gravemente notable que la misma no es una realidad social y cultural. Mas, sin embargo, no podemos dejar de lado que existen grupos dentro de nuestras sociedades que realmente se esfuerzan por destacar este tipo de virtudes. Lamentablemente, el egocentrismo individual y colectivo no permiten que éstas se desarrollen. Pero no podemos dejar de lado que cada individuo tiene la responsabilidad de poder darse cuenta de este tipo de codificaciones dañinas e irlas cambiando hasta llegar a un punto de moderación que nos permita desarrollar este tipo de virtudes. Bueno, te agradezco mucho, fue un placer, que Dios te bendiga y te lo recompense. Que tengas suerte, salam alaikum, suerte. Bueno, estuvimos escuchando a este invitado que nos llamó también para hablar sobre la ética. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Vamos a entrar en la sección de la web y el internet. Tenemos dos sitios para mostrarles temas sobre las virtudes. El primero, un libro muy interesante que encontramos en la tienda de islamoriente.com. Van allí a encontrar
el libro que se titula La recopilación de las virtudes. Su autor es un autor famoso llamado Muhammad Mahdi Naraqi, dice pequeño tratado de ética y moral, resumen de un tratado de 3 tomos de este gran sabio islámico del siglo XVIII, compilado y resumido por Muhammad Mahdi Naraqi. El libro nos presenta la moral como una forma de vida y un modo de comportamiento a través de consejos prácticos y sencillos métodos de corrección de los defectos que aquejan nuestras personalidades. La moral en el Islam es la forma a través de la cual poder alcanzar el mayor grado de purificación que nos sea posible, de modo tal de poder así alcanzar un mayor grado de elevación espiritual. Como tratamos este programa acerca justamente de las virtudes, habla justamente de una pequeña introducción sobre el alma, el espíritu humano, sus facultades, dice cuerpo y alma, las 2 formas de la sabiduría, significado y origen del término akhlaq, que ya lo habíamos dicho en un programa acerca de la ética y la moral, la purificación y el embellecimiento del alma, las facultades del alma, efectos y características, el alma y sus poderes, alegoría de las facultades del alma, placer y dolor, bienestar y felicidad. Esta es la primera parte de este libro, la recopilación de las virtudes. Luego dice virtudes y vicios morales, moderación y desviación, los varios tipos de vicio, la importancia de la justicia, varias clases de justicia, autodesarrollo, etcétera, etcétera. Y finalmente nos muestra las enfermedades del alma y su tratamiento. Nosotros habíamos dicho anteriormente en el programa acerca de la ética que en realidad la purificación del alma es justamente vaciar el corazón de las enfermedades. Dice una introducción: enfermedades del poder del intelecto y su tratamiento, enfermedades del poder de la ira y su tratamiento, enfermedades del poder de la pasión, enfermedades combinadas de las facultades del intelecto, ira y pasión. Este es el libro que tenemos para presentarle de internet, La recopilación de las virtudes, un tratado de ética islámica. El autor es Muhammad Mahdi Naraqi y se encuentra en la tienda de islamoriente.com, como podrán encontrarlo. Finalmente tenemos el sitio islamchile.com, en donde entrando a su biblioteca encontraremos en el libro famoso Autoconocimiento, en la sección de autoconocimiento, un artículo también extraído de ese libro del doctor Muhammad Ali Shomalí, que se llama Nuestro Origen. Allí habla obviamente de la importancia del autoconocimiento. Nosotros en muchas oportunidades habíamos dicho que en realidad parte de la ética tiene que ver con conocerse a sí mismo, y justamente es a través del autoconocimiento que uno puede lograr conocer sus enfermedades, sus vicios, sus virtudes, sus puntos débiles, sus puntos de fortaleza, y basado en eso poder comenzar un programa de purificación y elevación espiritual. Este libro, y especialmente esta parte, digamos, este artículo extraído del libro, habla justamente de esa primera introducción al mundo del autoconocimiento. Y bueno, dice una de las cosas más fundamentales que un ser humano debe saber en el camino hacia la perfección es que él ha sido creado por Dios para cierto propósito. Después habla un poco sobre el sentido de la vida, habla también sobre la importancia y la posición que tiene el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del alma, el conocimiento de las enfermedades, de los defectos, el conocimiento de las virtudes. Todo esto está resumido en este pequeño artículo. Como dijimos, lo encontrarán también en islamchile.com, en la biblioteca, en la sección de autoconocimiento. Luego entran a Nuestro Origen, que es uno de los artículos extraídos de ese libro, y podrán disfrutarlo seguramente, así como lo disfrutamos nosotros en el programa, y cuando lo lean obviamente lo van a disfrutar mucho más. Esto fue la sección de internet. Estuvimos hablando acerca de las virtudes en este programa. Específicamente presentamos en esta última parte 2 libros: uno, La recopilación de las virtudes, que es un tratado de ética islámica, y el segundo libro del doctor Shomalí sobre el autoconocimiento. Espero que hayan disfrutado de este programa. Nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de islam.com. Que Dios les bendiga y les agradezco mucho. Adiós.